En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos esta misa por Carlos Arez. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Rey de la paz y Santo de Dios, Señor, ten piedad. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Imagen del hombre nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hará implantar el derecho a las naciones. Y sus leyes esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho, alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, el Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como
Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo. Bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Pues hoy estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Y con esta fiesta cerramos el tiempo de Navidad. ¿Tenemos un poquito la conciencia de que la Navidad se acaba en Reyes? No. La Navidad se acaba con la fiesta del bautismo del Señor. Por eso hoy todavía tendremos la adoración al Niño Jesús, porque todavía estamos en el tiempo de Navidad. Como pueden ver, voy todavía con el color blanco propio de la Navidad. Ya a partir de mañana ya utilizaremos el color verde propio del tiempo ordinario, que es el que comenzamos ya mañana, el primer tiempo ordinario, hasta el miércoles de ceniza. Bien, pues hoy vamos a meditar, a reflexionar, a comentar solamente una frase con la cual ha acabado el Evangelio de hoy. Tú eres mi Hijo tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco. Tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco. Esta frase pues tiene detrás mucha miga. Tiene mucha enjundia, un gran contenido, un gran significado. Esta frase es la suma de nada más y nada menos que 3 frases del Antiguo Testamento, que es lo que vamos a ver ahora un poquito. En primer lugar, la primera parte de la frase. Tú eres mi Hijo. Esto también en el Antiguo Testamento está dicho en el Salmo 2, un salmo en la Biblia importantísimo, de los salmos más importantes del Salterio. ¿Por qué? Porque ahí se nos dice la identidad del Mesías. El Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, es Hijo. No solamente es Rey, sino que es Hijo. Es el Hijo del Padre.
Y eso ya queda dicho en el Antiguo Testamento. Y ahí la grandeza de este Mesías, que es el Hijo de Dios. Pero ahí también nuestra grandeza. Vamos a hacer también una comparación con nuestro bautismo también. Nuestra grandeza también está en que somos hijos de Dios por el bautismo, que es la dignidad más grande que tenemos en la vida. Lo más importante de nuestra vida es el hecho de ser hijos de Dios. Podéis decirme, pero bueno, nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Sí, pero vamos a ver cómo es eso de hijos adoptivos. Es que lo que le hace a un padre ser padre es que engendra la vida. Nosotros no somos hijos como Jesús, por supuesto, pero también a nosotros el Señor nos engendra, porque el Señor nos da la vida divina, sobre todo en los sacramentos. Y esto es lo grande, y esto es lo importante. Y el ser hijo adoptivo no quiere decir que no tenga muchísima importancia. Me llama la atención los de Costa Rica, que a los hijos adoptivos le dicen hijos del corazón. Qué definición más bonita para hablar de los hijos adoptivos. Hijos del corazón. Conocí en cierta ocasión una familia en Toledo que nos llamaba la atención. Después ya me enteré el por qué. Creemos que nos enteramos que era por eso. Me llamaba la atención que pedían hijos en adopción y eso para muchas personas lleva muchos trámites. Y no es fácil muchas veces adoptar a un hijo. Yo conozco familias que se han pasado toda la vida para adoptar un hijo, ¿no? Muchísimo tiempo. Y le concedían enseguida a los hijos. Después ya nos enteramos el por qué. Porque ellos cuando iban a adoptar un hijo eran personas desde luego de muchísima fe. Llevaban una comunidad neocatecumenal ellos, eran los responsables de una comunidad neocatecumenal. Ellos cuando iban a adoptar un hijo decían, nosotros no ponemos ninguna condición. Si nos dan un niño con un síndrome de Down, lo aceptamos. Y tenían 3 hijos, le habían dado 3 hijos. Y ellos tenían un argumento. Decían, un padre natural que tiene sus hijos no elige cómo es su hijo. ¿Nosotros por qué lo vamos a elegir? Si nosotros queremos tener un hijo, lo queremos tener en las mismas condiciones y situación que lo tienen los padres que tienen a sus hijos naturales. Claro, no poner ninguna condición a estos padres parece ser que esa es la razón por la cual le concedían enseguida a los hijos. Por eso, un padre aquí en la tierra ya ama mucho a sus hijos, aunque sean adoptivos. Y tenemos casos aquí en Arroyo, y les quieren tanto como si fueran sus hijos naturales. Si lo han tenido toda la vida de pequeñitos, ¿cómo no van a querer a sus hijos? Pues igual, no hay diferencia. Pues el Señor, aparte de ser nosotros sus hijos adoptivos, aparte de eso, el Señor también a nosotros nos engendra a la vida divina. Si somos hijos adoptivos, ¿pero qué clase de adopción? Es que el Señor nos engendra también a nosotros a esa vida divina. Después sigue diciendo, tú eres mi hijo amado. En segundo lugar, vamos a fijarnos en ese amado. En el Antiguo Testamento estoy diciendo, en el Nuevo Testamento muy poquito también, pero en el Antiguo Testamento solamente se utiliza la expresión hijo amado en una ocasión en todo el Antiguo Testamento. Y es algo muy conocido por todos nosotros. Es cuando Dios le dice a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo amado. A su hijo amado. A su hijo Isaac. Pues Jesús va a ser el nuevo Isaac, el hijo amado, el nuevo Isaac, pero con una gran diferencia. Y la gran diferencia con respecto a Isaac
es que Jesús sí va a ser sacrificado de verdad. Como saben, Isaac no fue sacrificado, pero Jesús sí es sacrificado de verdad. ¿Y por qué es sacrificado? Por amor a nosotros. El Padre consciente, permite, bueno, no consciente, permite, quiere que su Hijo sea sacrificado por amor a nosotros. Y el Hijo acepta la voluntad del Padre y se inmola por nosotros. Y esa es la mayor prueba que Dios nos da. A su propio Hijo lo entrega por amor a nosotros, a su Hijo amado. Y en tercer lugar, dice, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. El Señor se complace en su Hijo amado, pero también se complace en nosotros. Hay que ver lo que encierra esta frase. Tú eres mi Hijo, eres mi Hijo amado, y en tercer lugar, en quien me complazco. El Señor se complace en su Hijo y se complace en nosotros. ¿Y dónde está esta expresión de en quien me complazco en el Antiguo Testamento? Está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42. Precisamente, y no creo que sea coincidencia, porque estas lecturas están muy bien elegidas, lo hemos escuchado en la primera lectura de hoy. Capítulo 42 del profeta Isaías, son los cánticos del siervo. Ahí el profeta Isaías está hablando de una figura imaginaria, un siervo sufriente que sufre mucho, pero estamos hablando de 600 años antes de nacer Jesús. Pero no hay duda que cuando el profeta Isaías habla de ese siervo de Yahvé, ese siervo sufriente, se está refiriendo al mismísimo Jesús. Y el Señor se complace en ese siervo sufriente, porque el objetivo de Jesús ha venido a este mundo a entregar la vida. Y eso ya lo tenemos en el Antiguo Testamento. El Señor se complace en nosotros, disfruta con nosotros. Hay una frase que a mí me encanta. Ahí, el capítulo 42, lo hemos escuchado también en la primera lectura, que dice: la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante o la mecha humeante no la apagará. Podemos tener nuestros defectos, podemos tener nuestras imperfecciones, pero el Señor se sigue complaciendo en nosotros. Esto me recuerda a un padre que tiene un hijo travieso y hace sus travesuras, ¿no? Pero el Padre se complace en su Hijo. Pues así pasa con el Señor con nosotros. Por eso no quebremos nunca la caña cascada. No apaguemos nunca la mecha humeante. Porque a esa mecha humeante, aunque tenga muy poquita fe, el Señor la ama. Y el Señor se complace en esa caña cascada que podemos ser nosotros, y el Señor se complace en esa mecha humeante que podemos ser nosotros. ¿Seremos pecadores? Sí, pero el Señor nos ama. Pero es que no solamente nos ama, nos considera sus hijos. Y no solamente nos considera sus hijos, sino que incluso se complace en nosotros. Casi nada. Somos sus hijos amados, y se complace en nosotros. Fíjense el mensaje que nos lanza hoy el Señor, el día que celebramos el bautismo del Señor y a la vez recordamos nuestro propio bautismo, para que nos demos cuenta la grandeza que tenemos. Somos sus hijos amados, y el Señor se complace en nosotros. El bautismo es algo tan grande que tenemos que reflexionar mucho sobre él, muchísimo. Pero el bautismo tiene un problema, que todos estamos bautizados.
Y cuando una cosa lo tienen todos, parece que ya no lo apreciamos. Lo tenemos todos porque es indispensable, porque es importantísimo. Pero nuestra manera de pensar es cuando una cosa la tenemos todo, pues como que no lo valoramos. Si yo le digo, esto me ha pasado muchas veces en las parroquias, ¿no? Le digo a una persona, oye, mira, pues he estado de viaje y te he traído este detallito. Se ponen más contentos o más contentas, aunque sea poquita cosa, es un detalle, ¿no? Ahora, si digo después, sí, pero también se lo he traído a fulanito y a fulanita. Ah, bueno, pues entonces ya no es tan importante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Que tenemos ese sentido individualista de exclusividad? No. Entonces, por eso muchas veces no apreciamos el bautismo. Porque como lo tenemos todos, y a lo mejor apreciamos más el sacerdocio en un sacerdote porque son menos los que lo tienen. No, sigue siendo más importante el bautismo que el sacerdocio. Porque el bautismo nos da lo más importante. Nos da el hecho de ser hijos de Dios. Es la dignidad más grande que tenemos nosotros. Después el sacerdocio, pues, una vocación dentro de la Iglesia. Pero lo más importante que tenemos cada uno de nosotros es nuestro bautismo, es ser hijos de Dios. Tenía un profesor que nos decía con frecuencia, ¿no? Decía él, los sacramentos más importantes, el bautismo que nos hace hijos de Dios y la Eucaristía en la cual el Señor se nos da como alimento. Son los dos sacramentos más importantes. Todos los demás, bueno, son importantes, pero no como estos dos. Pues que en el día de nuestro bautismo le demos muchas gracias al Señor por el don del bautismo y que esta fiesta del bautismo del Señor nos ayude a cada uno de nosotros a apreciar nuestro propio bautismo, que el bautismo nos da la dignidad más grande que tenemos, el hecho de ser hijos de Dios, hijos amados en los cuales en nosotros el Señor se complace. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confesamos nuestra fe recordando las intervenciones maravillosas de Dios en la historia de la salvación, la creación, la encarnación, la Pascua. Oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. Para que todos los bautizados en Cristo, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos como Cristo, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, roguemos al Señor. Para que los padres cristianos, al presentar a sus hijos para el bautismo, sean conscientes de su responsabilidad de transmitirles la vivencia de su fe, roguemos al Señor. Para que cuantos se sienten oprimidos y habitan en las tinieblas, abran las puertas de Cristo, luz de las naciones, roguemos al Señor. Para que nuestros trabajos, quehaceres, obligaciones, cargos, imitemos a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado, nos has revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos. Escucha las súplicas de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que presentamos. Él será para nosotros pan de vida. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma fuese reconocido Cristo tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Carlos, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no se premio motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad aproveche para defensa del alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión
Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Oremos. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El próximo fin de semana vamos a celebrar aquí, en nuestra parroquia aquí de San Antón, vamos a celebrar la fiesta de San Antón. No vamos a tener subasta. Hemos estado hablando con los sacerdotes, hemos hablado con mucha gente, hay opiniones para todo, hay algunos que dicen que sí, que tengamos la subasta, otros que no, pero cuando te dicen unos que sí y otros que no, ¿por quién tienes que decantarte? Pues yo creo que por los que dicen que no. ¿Por qué? Porque es lo más prudente, lo más seguro y donde no corremos riesgos. Yo sé que sí, que al no haber subasta la parroquia va a perder dinero, pero yo creo que hay que ir a lo seguro. Ayer escuchaba en los telediarios que Extremadura está subiendo muchísimo en casos de COVID, entonces bueno, vamos a ir a lo prudente y yo creo que ya el año que viene ya se podrá celebrar sin ningún problema, creo, por lo que van diciendo los entendidos, los especialistas, ¿no? Entonces tendremos la fiesta. El año pasado el santo tuvo la fiesta, este año también nos vamos a quedar el santo sin su misa, sin su fiesta, y vamos a venir aquí a honrar a nuestro santo, a San Antón. Por lo tanto, creo que mañana lunes se bajará ya la piedra de arriba y aunque no se arregle, pero ya se ha quitado el peligro. Una vez que se baje, se ha quitado el peligro.
Después los técnicos decidirán qué se hace con esa piedra, qué no se hace, si se restaura, si se hace una copia, no lo sé, eso ya son los técnicos los que tienen que verlo. Pero lo que sí que digo es que una vez que se quite la piedra se quitó el peligro y se abriría la iglesia. Es probable que mañana la iglesia de la Asunción por la tarde esté abierta, es probable. Si ustedes escuchan las campanas, está ya abierta. Además lo mandaré por ahí, por los WhatsApp de la parroquia y todo eso, para que ustedes se puedan enterar. Pero la semana que viene, aunque haya misa ya en la Asunción, la misa de 12 la vamos a celebrar aquí. Quitamos la misa de 9 para no repartirnos en la fiesta de San Antón, sino que darle el mayor relieve a la misa de San Antón, y después allí tendremos la misa de 10, pero no habrá misa de 12. La misa de 12 la tendremos aquí para darle ese realce a la fiesta de San Antón. Podéis ir en paz.